Bienvenido a su programa Hablemos de Salud. Yo soy la doctora Jessica Álvarez y hoy contamos con la presencia de la doctora Arabella Michelén. En breve conversaremos con ella. Senazata. Es que cualquier pregunta que tú quieras saber, llama que aquí estamos para resolver. Marca el asterisco 737 y te ayudaremos en un 2x3. Tenemos una oficina virtual, cualquier proceso tú podrás realizar. Consulta, traspaso, requisitos y cita. Tenemos a Sofía, tu asistente virtual. Te va a ayudar en la página web, también en Facebook y WhatsApp. Llama que Senazata. Con los canales alternos de servicio Senasa podrás acceder desde cualquier lugar, más rápido, fácil y directo. Senasa, nuestro compromiso es tu salud. Como dije anteriormente, hoy contamos con la presencia de la doctora Arabella Michelén. Doctora, un placer tenerla hoy en nuestro programa. Buenas, el placer y el honor es mío de compartir aquí con ustedes en Hablemos de Salud. Doctora, generalmente cuando tenemos a una persona por primera vez, en el caso de usted, siempre le preguntamos que por qué se ha ido por el área de la salud a la que se dedica. En su caso es odontología, salud oral. Cuénteme más o menos cómo fue ese trayecto en su vida. Mira, yo desde muy niña, quizás 14, 15 años, sabía que me iba a dedicar al área de la salud, pero lo veía más desde la prevención, porque siempre me gustó. Yo soy de San Juan de la Maguana, ya a la edad de 13, 14 años, los sacerdotes redentoristas me invitaban al salir del colegio, yo iba directo a un dispensario médico que había cerca de la catedral y ahí impartía charlas a los pacientes mientras esperaban, personas de un extracto económico muy humilde, sí. Y en aquella época, 40 y pico de años atrás, los conocimientos eran básicos. Sí. ¿Y de qué yo le enseñaba? ¿De qué le hablaba? De por qué teníamos que lavarnos las manos antes de comer, por qué no podíamos comernos directamente las frutas, tomarlo de los árboles, por qué cepillarnos los dientes, sí. Cuándo un agua era apta para el consumo humano. Y ahí yo me di cuenta que lo mío era salud. Entiendo. Ya años después, cuando me tocó decidir al ingresar a la universidad, lo que me empujó hacia la odontología era dos cosas. Mi habilidad manual, ajá, que yo dije como que se combinaba arte con ciencia, y también yo vi la independencia. Porque cuando yo pensaba en los médicos, hay que hacer emergencias, servicios de emergencia. En odontología como que tú puedes manejar tu tiempo un poquito mejor. Ciertamente. Pero realmente entonces lo suyo fue de vocación desde chiquita. Sí. Siempre. Sí. Doctora, vamos a tocar un tema sumamente importante y siento que siempre son cosas que en la población hay que hacerle mucho hincapié y es la importancia de la salud bucal. La salud oral siento que es algo como que lo dejamos para último. Siempre el paciente va por un dolor o por una molestia. En su experiencia, ¿qué tan importante considera que para nuestra población es esa salud oral? Mire, doctora, lo primero que el paciente, y se lo repito y se lo digo mirando directamente, la salud general entra literalmente por la boca, por la higiene de esa cavidad oral y por lo que comemos, nuestra alimentación. Sin una higiene adecuada, sin una alimentación balanceada, y ahí agregaríamos la visita periódica al dentista, no hay salud oral. Sí. Y si no hay salud oral, no hay salud general. Sí. Y en estos tiempos tenemos que relacionarlo con la salud mental y el bienestar, porque está el autoestima. Yo no quiero sonreír porque mi sonrisa no es bonita. Yo no puedo compartir porque me faltan o tengo ausencia de una o dos piezas dentarias. Sí.
Sí. O sea que sin salud oral no hay salud general. Y eso está más que demostrado. Sí. ¿Cómo pudiéramos comenzar desde un aspecto general y desde el hogar una prevención como ciudadanos? Ahora mismo estamos viviendo una situación que nos complica un poquito. Quizás 10 años atrás, y lo digo por mi experiencia, uno no veía niños con problemas periodontales. Pero el atareo de la vida diaria, el tener que irme temprano, el que mamá y papá están fuera de la casa, o quizás un hogar uniparental, hace que ese niño o esa niña sale temprano y regresa tarde. Sí. Y pocas veces incluye en esa mochilita un kit de higiene oral. Entonces, es enseñar desde la casa que cómo debe cepillarse. El que si tú no vas a estar, cuando tú meriendes, debes cepillarte. Si tú vas a almorzar fuera, debes cepillarte. Esa educación se mantiene y se da en casa. Sí. ¿No? Sí. Y volvemos al mismo tema. Para una lonchera saludable es en casa que me la van a proveer. También. Pero a veces es más rápido algo que ya viene hecho que algo que mamá o papá puedan preparar. Sí, ciertamente. Doctora, te acaba de decir algo muy importante y es lo del cepillado. Generalmente nos cepillamos en la mañana, cuando vamos a salir. Y se menciona mucho que todos son importantes. ¿Por qué es que todos son importantes? Es que cada uno tiene como una función un poquito diferente. Ajá. El de levantarnos es para romper ese ciclo de quizás 6, 7 horas durmiendo y el mal aliento. Pero también tenemos que saber que después de cada comida hay que cepillarse, porque tenemos la placa bacteriana, que es esa plaquita pegajosa cuando nos pasamos la lengua por los dientes, que va a estar formada por una microflora que no es dañina, pero otra que es patógena. Sí. Y sí hay alimentos que empiezan su digestión o su descomposición, trato de hablarlo en términos que todos nos entiendan. Que lo entendamos, sí, claro. Desde la boca. Es que están los carbohidratos, esas azúcares que son ya como bizcocho, dulce. Entonces, ahí se aumenta esa flora patógena en esa placa bacteriana. Sí. Y empieza la descalcificación dentaria. Entonces, ¿qué va a traer? Procesos cariosos, problemas periodontales, mal aliento, una cantidad, un flujo de microorganismos que tragamos, hablándolo comúnmente, y pasa al torrente sanguíneo más que el que debería ser. Sí. Y eso afecta a otros órganos. Entonces, después del desayuno, después del almuerzo y antes de acostarnos. Yo siempre le digo antes de acostarnos, porque muchas veces se cena y se pica algo. Ciertamente. Entonces vamos a dejarlo para antes de acostarnos. Y le digo al paciente, si tú no puedes en ese momento, porque no tienes un cepillo a mano, porque no tienes una pasta, hay muchas herramientas con las cuales que debemos decirle a nuestros hijos. Por ejemplo, enjuagarse con agua apta para el consumo humano, una goma de mascar que es sin azúcar, que muchas tienen ya agregadas sustancias que nos ayudan a la higiene. Es tener eso pendiente, de que eso es importante. Sí. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si me vuelo un día, me imagino que volarme un día el cepillado puede que no me haga daño, pero que sea una costumbre regular, el volarse esos cepillados, ¿qué le puede suceder a esa persona? Debemos decir dos cosas. Primero, que ese es lo que nosotros llamamos higiene. Debe incluir el cepillo, el hilo y un colutorio por lo menos. Luego ya si son un paciente especial, por ejemplo una mujer que está en el periodo menopáusico, probablemente va a tener un colutorio para la serostomía. Un paciente ortodóntico va a tener un aditamento para poder, pero esos tres son básicos. No debemos hablar solamente del cepillado. Un día no va a pasar nada, porque no es verdad que esa caries se formó en un día. Ese ataque ácido tiene varios días. Sí, claro. Es como cuando vamos de vacaciones. Siempre nos le decimos, trate de llevar su kit de higiene oral, pero sabemos que no va a ser con la misma rutina y todo eso. Pero vamos a prepararnos para eso. Vamos a usar, por ejemplo, una pasta que tenga una duración de varias horas. O sea, en este momento hay muchas herramientas. Justificación no tenemos. Pero en un día no, porque incluso la formación de la placa bacteriana
va a tardar casi 24 horas. Para que ella endurezca, lo que nosotros conocemos como tártaro o piedra, Ajá. es Se toma más de su un día. tiempo, sí, claro. ¿Y qué pasa cuando salen esas, a veces se producen como estas demineralizaciones que se le ven como unas manchitas blancas a los dientes, que son producto propio de la falta de higiene? ¿Eso tiene una forma de ser reversible o ya cuando esto se está pasando son síntomas de alerta para un papá con un niño que la esté teniendo? Es un síntoma de alerta, es como dicen ahora, es una bandera roja. Sí. Y puede tener dos causas. Una sabemos que puede ser un problema en la formación de los tejidos dentarios, ya sea esmalte, dentina o ambos. Y la otra es, como tú dices, un fruto de un ataque ácido, que es como el primer estadio de la caries dental. Ya ahí podemos trabajar para remineralizar, un tratamiento, pero sin hacer la cavidad per se, poner el empaste, lo que dice la población. Sí. Pero es un símbolo de alerta, es un signo, una bandera roja lo que usted está viendo ahí. Algo anda mal. Hay una pregunta que siempre se hace, que porque es que como que lo tenemos en nuestra cabeza, que debemos ir al odontólogo cuando seamos grandes, o si tenemos una cariecita. Me salió una carie al niño, voy corriendo a llevarlo. Doctora, ¿desde cuándo es que tenemos que llevar a los niños al odontólogo realmente? Mira, no soy odontopediatra, pero es importante, y siempre le digo a los pacientes, que ya embarazada la madre reciba las instrucciones de cómo va a cuidar esa cavidad oral de su niño o niña al nacer. Porque hay que limpiarla con un pañito, con agua apta para el consumo humano, sobre todo si recibe leche de fórmula, porque cuando se amamanta es menos las posibilidades. Porque el común sapito, que dicen, no es más que una lesión de origen micótica. Sí. Y ya el niño, si tú recibiste las instrucciones, llévalo ahí hasta que empiece la erupción del primer dientecito, porque ahora cambia la metodología. Antes solo estábamos higienizando tejidos blandos, ahora vamos a empezar a higienizar un dientecito. Y a medida que van erupcionando sus dientes, si tú no sientes ni no ves como mamá o papá algo anormal, yo vuelvo y repito, no soy odontopediatra, pero podríamos hacerlo hasta los 2 años. En mi experiencia, ya no como odontopediatra, ni como médico, porque no soy odontopediatra, sino como madre. Yo tuve la experiencia de mi hija, que tenía 1 año y algo, y no me le erupcionaba el primer dientecito. Entonces ya ahí tuve que tener secuencia de radiografía, ver si se habían formado, ver por qué tenía esa erupción tardía. Entonces todo eso son signos y voces de alerta. Si tu niño tiene 6, 7, 8 meses y no tiene un dientecito en boca, tienes que llevarlo a un odontopediatra. Ciertamente. Y en cuanto a la alimentación, que la mencionaron varias veces, ¿qué tan importante es tener una buena alimentación para la cavidad oral? Así como lo es para el organismo, lo que ingerimos va a determinar en gran parte, porque no podemos negar que la genética, el ambiente donde vivimos, el ambiente donde estamos, influye mucho, no solamente la alimentación, pero la alimentación. Una dieta rica en carbohidratos, dulces, no solamente va a hacer daño a la cavidad oral, va a hacer daño a todo el organismo, a la salud general. Entonces, para tener buenos dientes desde el embarazo, porque es importante que se sepa que los gérmenes dentarios inician su formación durante el embarazo. Sí, claro. La madre tiene que consumir minerales, como el calcio, flúor, vitaminas, proteínas. Es una dieta balanceada. Y la dieta balanceada incluye todo: grasa, proteínas, carbohidratos. Porque, por ejemplo, hablando de dieta, no sé si recuerda cuando se hizo famosa esas dietas que eran solo cítricos. Solo cítricos, sí. Entonces, ¿qué pasó? Que ese ataque ácido de ese cítrico empezó a desgastar esmalte y empezamos a ver esos pacientes con una hipersensibilidad que era imposible. Entonces, ¿es la vitamina C mala para los dientes? No, el exceso fue que ocasionó eso. Pero la vitamina C es excelente para encías, por ejemplo. Pero en exceso
No, entonces no es una dieta balanceada solo de cítricos. Sí, sí. Entonces no podemos satanizar los cítricos. Sí, justo eso le iba a preguntar. Porque nosotros siempre recurrimos mucho a la automedicación y al uso de sustancias para que los dientes se me vean más bonitos. A veces van al uso de limón, a veces van al uso de bicarbonato. Doctora, ¿qué puede causar estas sustancias a nuestros dientes? Bueno, el limón es un cítrico. El exceso de ese contacto, de ese ácido con el esmalte dentario, el esmalte es la última capa de nuestros dientes, que es la que generalmente vemos, va a provocar una descalcificación. El bicarbonato, en condiciones y bajo estudios, muchos dentríficos los tienen, mucha pasta dental, pero es bajo un estudio científico. No es al ojo por ciento de agarrar bicarbonato, limón y empezar a frotarlo en los dientes. La automedicación, como usted dice, doctora, nunca va a ser buena. También hay hábitos donde creemos que cepillarnos duro es cepillarnos bien. Y yo he escuchado personas que dicen, no, hasta que yo no veo que sea un chin de sangre, yo estoy cepillándome porque yo tengo que sentir que están limpios. Doctor, ilumínenos con esta situación, si eso realmente es tan sano como esas personas lo piensan. Esa fuerza mal aplicada muchas veces corresponde a dos cosas. A esa sensación de que cepillarme fuerte y con un cepillo, con unos filamentos que son como para lustrar zapatos, no para cepillarse dientes. Eso desgasta la superficie dentaria. Y segundo, si su encía sangra, hay problema. La encía no está hecha para sangrar, ni cuando usted se cepille, ni cuando usted use el hilo dental. Una encía sana no sangra. Entonces, si sangra, es hora de ir al periodoncista. La fuerza que usted debe aplicarle a su cepillado no es con fuerza que usted se va a higienizar, es con técnica. Exacto. Tiene que dominar la técnica que le explique su odontólogo, que es la que le conviene a usted. Porque no es lo mismo la técnica para un paciente que tiene ortodoncia o un implante o una prótesis dental que para un paciente que sencillamente tiene todas sus piezas dentarias o otro que tiene apiñamiento. Exacto. Pero con la cantidad de productos que existen ahora en el mercado, aprobados, con estudios científicamente, con casas comerciales reconocidas, no hay por qué no tener lo que se necesita. Ciertamente, ciertamente. Doctora, también casi siempre vemos que el único enemigo que tienen los dientes son las caries. ¿Esto es cierto o tenemos otras enfermedades que podemos encontrarla por el descuido de nuestra higiene? Mira, las más comunes son las caries y la enfermedad periodontal. Okay. Sin embargo, hay muchas otras lesiones. Y, por ejemplo, es muy común que el paciente se queje de que, ay, ¿por qué me tienen que hacer radiografía? ¿Y por qué usted me va a tomar una radiografía? El diente tiene una particularidad, que tiene la parte que es la corona clínica, la que nosotros podemos ver, y las raíces. Y en ese hueso, que es que me sirve de soporte, y ese tejido que me soporta los dientes, se producen muchos otros tipos de lesiones. Están los quistes, los odontomas, tumores benignos, malignos. Entonces, solamente con una radiografía yo veo esa otra parte del diente. Entiendo. Que las más comunes son la caries y la enfermedad periodontal, no podemos discutirlo. Pero hasta un cáncer oral, hay cáncer oral. Sí. Siendo dicho de paso el más común, el que aparece en la lengua, en la parte posterior. Sí, y generalmente también se le dicen a las personas que tienen que ir cada 6 meses al odontólogo. ¿Esto obedece a alguna situación en específico que pueda prevenir enfermedades? Sí, los regulares 6 meses. Sí. Tenemos casos de pacientes que deben ir más, nunca menos. Pero, por ejemplo, un paciente diabético es mejor que vaya más que menos, porque sabemos la estrecha relación que hay con la diabetes y el problema periodontal. Un paciente con grandes problemas cardiovasculares, no es que sea solamente hipertenso, pero ya un paciente que ha sido operado de corazón abierto, que ha tenido infarto, no le conviene bajo ninguna circunstancia tener un proceso infeccioso en boca. Claro. Entonces, ese debe tener un cuidado
especial. Un paciente que ha tenido una lesión cancerosa no debe esperar cada 6 meses para su seguimiento. Sí. O sea que va a variar mucho, pero lo regular, así como nos dicen a nosotras las mujeres, 2 veces al año, su Papa Nicolau. Sí. Ese es el odontólogo 2 veces al año. Pero hay casos, el que está llevando un tratamiento de ortodoncia, creo que lo citan mensual, sí, ciertamente. Doctora, pero realmente una caries puede evolucionar o un proceso periodontal puede evolucionar en 6 meses, que el paciente de repente vaya a la consulta todo bien y a los 6 meses tenga una situación y no se haya dado cuenta. Sí, puede evolucionar porque va a depender de los 3, primero de los 3 factores que ya mencionamos. Ajá, la higiene. sí. Si un paciente que me pasó, a veces a un paciente le acaban de hacer una profilaxis y va otra vez a los tratamientos ortodónticos al mes y está Como igual que no se hizo una o profilaxis. peor. La enfermedad periodontal mejor ha avanzado. Sí. Entonces, ese es un aspecto que va a variar y también va a importar mucho la respuesta inmunológica de ese paciente, las condiciones motoras de ese paciente. No es lo mismo, por ejemplo, un paciente que está pasando por un problema de osteoporosis muy marcado. No es lo mismo un paciente que tiene un problema motriz en ese momento que no puede prácticamente higienizarse. Sí varía mucho, puede pasar. Doctora, también se ha escuchado mucho que cada vez que vamos al odontólogo nos dan una charlita. Esa charlita que es como el talala, las instrucciones. Vamos a enseñarte a cepillarte, Colgate hasta sacó una campaña en su momento con una cancioncita para que uno se la aprendiera, que me quedé con ella en la cabeza. ¿Qué tan importantes son esas instrucciones para la prevención en casa? Es que yo creo que vamos a tener que seguirla repitiendo hasta que todos la asumamos, desde la familia, la escuela, el Estado, pero al fin y al cabo es una responsabilidad, yo siempre digo familiar, no individual, porque un niño no puede cargar con esa responsabilidad. Sí. Mencionaste Colgate, y te voy a recordar, Colgate hizo una campaña, por lo menos en América Latina, no sé si a nivel mundial, fue bien fuerte, en verdad. Para llegar al año 2000 libre de caries. Sí. ¿Estamos libres de caries los dominicanos? No. No. Entonces tenemos que seguir con la cantaleta. También hay una situación con las pastas, que generalmente compramos la pasta más barata. No comprando la más barata puede ser que estemos comprando la que necesitemos. Cuéntenos más o menos cómo esto me puede afectar a mí, mi prevención desde mi hogar, comprando quizás lo más barato. Mira, es lo mismo que un jabón. Okay. Yo lo voy a poner así. Sí. Si yo tengo la piel seca, yo voy a comprar un jabón que me humecte. Cuando mis hijos eran niños que jugaban fútbol, yo le compraba siempre un jabón antibacterial porque vivían con un rapón aquí, con otro acá, con otro allí. Entonces, si yo tengo sensibilidad, yo debo comprar una pasta que probablemente mi odontólogo me ha dicho para la sensibilidad. Si dijimos como ahorita, si estoy en una actividad, en una edad donde la actividad cariogénica es mucho más alta, por ejemplo, la preadolescencia, eso es difícil. Ay, Dios mío, sí. Para que ellos se cepillen. Entonces vamos a usar una pasta que me ayude a controlar la actividad y que tenga mayor duración. Si tengo serostomía o estoy siendo tratada por un cáncer, voy a buscar una que me va a ayudar al flujo salival. Sí. Entonces ya, como yo digo, igual con los colutorios, varía mucho de un paciente a otro y hasta con la edad. Si voy a cepillar a un niño de 2 años, debo tener pendiente que los ingredientes de esa pasta, por más que tú le digas escupe, tiende a tragar. Que si lo traga, no vaya a pasar nada. La pasta dental no se puede buscar por el costo, sino por lo que cada paciente necesita. Eso es lo importante. Y esa necesidad se supone que me la tiene que decir el doctor cuando vaya a consulta. Sí. Porque no San Google, como sucede. No. Doctor, ¿existen aparte de enfermedades que den una predisposición a que las personas tengan enfermedades como mencionó la diabetes ahorita, pero existen otras enfermedades que el paciente le dé predisposición a tener caries o a tener problemas de la encía?
en general o hábitos tal vez? Sí. Podemos hablar, por ejemplo, las enfermedades de inmunodepresión. Sabe que nos afectan mucho en CIA. Tenemos el caso también algunas enfermedades neurológicas, que no es la enfermedad, sino los medicamentos. Los medicamentos, que le iba a preguntar también justo eso, esa era la otra que venía. Sí, que producen ciertos abultamientos. Sí. Tenemos el tema, que pues tengo que volverlo a repetir, de esas lesiones malignas, cáncer, donde generalmente el tratamiento es quirúrgico. Entonces ya ahí tengo que cambiar, porque influye la fonación, la masticación. Todo eso me afecta. Es que el organismo es un todo y la cavidad oral es parte de ese todo. Hay muchos síndromes, por ejemplo, que tenemos lengua más grande, entonces el niño no puede cerrar, o el paciente, aunque sea adulto, correctamente, entonces le produce una resequedad. Los malos hábitos, ni decir, bruxismo, malos hábitos profesionales, por ejemplo, es muy típico en las mujeres de los salones de belleza que tienden a apretar el pincho de pelo. Sí. Eso desgaste a nivel de dientes anteriores, tanto superiores como inferiores. Son muchos los malos hábitos que el chupar el dedo o un bobo deforma el paladar, entonces voy a tener problemas luego en la posición dentaria. Entiendo. Y cuando tenemos que limpiarnos los dientes, ¿el hilo o el palillo? No, el hilo. El hilo dental. El hilo dental. Porque recuerda que el hilo va a llegar debajo. Tenemos dos dientes unidos, ¿verdad? Y aquí vamos a tener encía. Y hay esa partecita que se llama encía libre, que vamos a llegar con el hilo a esa partecita. El palillo no va a llegar ahí. Sí. Entiendo. Doctora, también tenemos ahora mismo una población que está consumiendo mucho sodas, están consumiendo mucho esta comida en la calle todo el tiempo, rápida, porque la tienen en la esquina, la comida rápida, y el uso también de energizantes. ¿Todos estos productos pueden dañarnos nuestros dientes? Sí, la comida rápida es una mala alimentación, y si yo no tengo una alimentación balanceada, no tengo todos los nutrientes necesarios para mi salud. Por ejemplo, si yo no tengo buena cantidad de vitamina C, yo no voy a obtener una buena cicatrización a nivel de encía. Sí. Y entonces tengo que saber que yo debo consumir vitamina C. Y en el caso de esta soda, son productos carbonatados. Sí. Y el contacto con la superficie dentaria, incluso tú puedes agarrar una bebida de esta carbonatada y dejar un diente, vamos a dejarlo temporario porque es más chiquito, por 2 o 3 días. Y tú verás cómo se desgasta. Entiendo. Entonces, eso pasa. Sí. Y ahí vuelve el tema. Si te quieres beber una bebida de esa porque tiene deseos de tomártela, vamos rapidito a beber un poquito de agua. Tenemos el otro tema, son las bebidas como los vinos, el café, que tiñen, y ciertos alimentos. Entonces, lo que yo digo, si te lo bebiste, velo intercalando con agua. O si es una comida como las lentejas, los granos que tiñen mucho, vamos a higienizarnos rápido. Sí, y acaba de mencionar algo que también está en boga, porque generalmente estamos consumiendo esta que tiñe, pero tenemos las pastas también que nos ayudan, que blanquean. ¿Qué tan funcionales serían usar estos productos? Porque también he visto un aparatito que uno como que se coloca en la boca y dice que te blanquean unos lapicitos. ¿Esto realmente funciona, doctora? Yo no lo haría sin la supervisión de un odontólogo. El tratamiento de blanqueamiento dental es un tratamiento profesional que debe ser supervisado por un profesional de la salud. Porque incluso muchos pacientes llegan ahora con la idea de todo tener los dientes como blanco tiza. Exactamente. Y eso no es así. Sí, entiendo. Doctora, también estamos viendo una población que está haciendo mucho deporte. Estamos jugando mucho fútbol, estamos jugando mucho voleibol, y ahorita mencionó una palabra muy importante que fue el bruxismo. ¿Estos pacientes en la adolescencia pueden sufrir de bruxismo y necesitan ir a protegerse los dientes por este hábito? Sí, el bruxismo no tiene edad, no tiene edad ni sexo. Sí. Tenemos que recordar que hay un bruxismo cuando se está mudando, como decimos, en el cambio de dentición, que tiene mucho que ver con ese cambio de oclusión tan fuerte que se da entre una dentición mixta.
Pero sí, hay niños que tienen bruxismo y hay que saber que la ansiedad y el estrés juegan un papel vital en el bruxismo. Entiendo. Antes se hablaba de que era más común entre la década de entre 40 y 50 años, donde como que había ese afán de ya desarrollarse, de tener un nombre profesional, de tener una economía, pero no, ya eso se ve en cualquier edad y en cualquier sexo. Sí. Y yo digo que es una pandemia silente. Estudios muestran que alrededor de un 70% de la población en algún momento de su vida padece del bruxismo. No son estudios dominicanos, Sí. pero sí de América Latina. Y hay que saber que el bruxismo, como yo le digo al paciente, no se sana. Si vuelve a aparecer las causas, él va a volver a decir presente. Sí. También hay que reconocer que ha avanzado mucho el tratamiento. Por ejemplo, ya tenemos las aplicaciones del Botox, por decirlo así comúnmente, a nivel de músculos masticatorios, donde hacen al músculo quedar tenso, por decirlo así, la fuerza masticatoria es menor, Sí. están las placas, pero no es un tratamiento único, es combinado. Hasta la terapia con Sí. un psicólogo o un terapeuta, porque definitivamente el estrés y la ansiedad juegan un papel vital. Sí. En cuanto a lo deportista, es muy importante, además de explicarle al niño, o a la niña, si te caes y vas directo a caerte, trata de protegerte los dientes. La manita en la cara a veces salva, en la boquita salva muchas cosas. Sí. Y segundo, hay placas protectoras para esos deportes extremos, como de fuerza, de el mismo básquetbol, el mismo fútbol. Funcionan las plaquitas. Sí. Y también yo siempre digo, es una conversación que en algún momento debe darse en la casa. ¿Qué vamos a hacer si hay un accidente y se pierde un diente? Ese Sí. diente sale de boca, Ciertamente. si se parte. Todos debemos saber qué vamos a hacer, pero generalmente no sabemos. Llegan a la casa y el diente, le pregunta el odontólogo. Y a veces se devuelven corriendo a buscarlo, pero Sí. si se lo hubiese dicho, lo hubiesen puesto hasta en saliva del mismo niño, o un poquito de agua, a temperatura, de leche a temperatura ambiente, se hubiese podido reimplantar. Sí. Entonces yo siempre digo, esa conversación hay que tenerla en algún momento todos en casa. ¿Qué vamos a hacer? Así como la conversación que yo digo que si hay un fuego, que es por dónde nos vamos a evacuar todos, por dónde vamos a salir, esa hay que tenerla. Sí. Porque es más común de lo que en tiempo de campamento de verano, eso es como un... Como beber agua. Sí. En verdad sí. Doctora, lastimosamente debemos ir a la pausa, pero sí quiero que cuando regresemos usted le explique a la población qué tenemos que hacer cuando pase ese accidente, porque sé que muchos ahora se lo están preguntando. En breve regresamos con su programa Hablemos de Salud. Regresamos nuevamente a su programa Hablemos de Salud. Doctora, nos quedamos con la preguntita que sé que muchos se lo están haciendo. En caso de que ocurra en ese accidente donde el diente se me le salga al niño, ¿qué debo hacer? Vamos a enfocar lo que no hay otra parte
de mayor importancia. Por ejemplo, que tiene un hueso, se fractura un brazo y el hueso está fuera. Pero aún así yo le digo, como que alguien esté pendiente, que si hay un diente que salió de la boca, recogerlo y tratar de no ponerle la mano en la raíz, solo en la corona. La raíz es lo que nosotros no vemos. De lavarlo es que sea con agua apta para el consumo humano, pero si no, mejor. No. Sí. Me lo pueden poner en un vasito, con saliva del mismo paciente, con agua o con leche a temperatura ambiente, y lo más rápido que se pueda, ir a un dentista. Hay padres que tienen hasta la fortaleza, porque a veces uno se debilita mucho, no tiene la capacidad cuando es tu hijo, de colocarlo en el mismo alvéolo. Sí. Excelente. Y si es que usted siente que el niño se le salió el dientecito pero está en boca, empujarlo e ir al odontólogo más cercano. Eso es lo recomendable. Sí. Doctora, ¿la guarda pueden proteger a los niños de este tipo de accidentes? Sí. ¿O realmente no tienen tanto uso como uno pensaría? Sí, sí, mira, en caídas. A veces esos estrellones en bicicleta. Una cosa que se me olvidó ahorita mencionar, es importante, cuando llegamos de vacaciones a una casa o a un hotel, a un sitio que es nuevo, sí, es importante explorar con el niño. Mira, ahí hay un escalón. Mira, para llegar a la cocina vamos a bajar un escalón o vamos a subir una escalera. Fíjate que aquí tenemos un borde, porque lo estamos sacando de su ambiente y generalmente con otros niños. Y en medio de ese jugar, de ese disfrutar, de ese recrearse, se nos olvida todo eso. Sí, entiendo. Doctora, ¿en qué parte la prevención termina de parte del paciente y comienza en las manos del odontólogo? Porque a veces queremos saberlo todo y manejarlo todo. Y a veces llega una parte donde sí debemos ir a donde el doctor para que el doctor resuelva la situación. Claro. Por ejemplo, yo como papá, como mamá, voy a prevenir si mi hijo tiene una correcta higiene. Voy a prevenir cuando yo educo a mi hijo de por qué él no puede estar comiendo toda su comida sea dulce. Porque yo muchas veces siempre le he dicho, hasta cruel es decirle a un niño no coma nunca un dulce. Claro. Pero yo tengo que darle las herramientas de que tú vas a hacer si tú comes un dulce. Estamos hablando de salud oral, pero así mismo pasa para la salud general. Ahora, eso es prevención, una prevención doméstica. Ahora, una prevención profesional. Mi niño ya tiene sus primeros molares erupcionados. Esa fosa y esos furcos de ese molarcito nuevecito generalmente tienden a ser profundas en unos niños más que en otros. Entonces, el sellante de fosas y fisuras, yo no lo puedo aplicar. Claro. Es una prevención profesional. Ese para mí siempre ha sido como uno de los mejores casos y ejemplos que le pongo al paciente. Y el uso de sustancias que he visto que ponen en la consulta, que son como unos flúor que le ponen en la cubeta, ¿eso se maneja a nivel de la consulta o lo puede hacer el paciente del hogar? No, eso, vuelvo y repito, no soy odontopediatra, pero ese flúor en esa concentración, si es barniz de flúor, si es flúor tópico, eso lo va a decidir el odontopediatra, porque hay diferencia entre uno y otro y está indicado para un caso y para otro. Sí. Desde su experiencia, ¿cuáles han sido las enfermedades orales que más en nuestro país están siendo más notorias? Oye, caries y enfermedad periodontal. Y enfermedad periodontal, como comentaba antes, cada día a menor edad. Es que antes no era regular y común. Estoy hablando 10 años atrás. Ver un niño de 6 o 7 años con problemas periodontales. No lo era. Y sabemos que sin placa bacteriana y esa cantidad de microorganismos patógenos añadido a esa placa bacteriana, no hay enfermedad periodontal. Sí. Ciertas condiciones la predisponen, pero sin eso no la hay. Y sabemos que con una correcta higiene esa placa se puede eliminar cada día. Entonces eso está asociado. ¿Y qué me puede producir esa enfermedad periodontal si yo me descuido, si no le doy importancia? Bueno, mira, la enfermedad periodontal te puede producir
Desde, por ejemplo, una mujer embarazada, un parto prematuro, con lo que todo eso conlleva, ¿verdad? Porque un bebé prematuro, aparte de la parte emocional de la mamá, lo que conlleva tener un bebé prematuro. Incluso he leído que hay artículos que dicen que hay una relación estrecha del cáncer oral con los problemas periodontales. Okay. En un diabético, la enfermedad periodontal es catastrófica. En un paciente con cardiopatías, es catastrófica. A nivel de articulaciones. Entonces, y sin hablar del bienestar, porque tú sabes la halitosis, que rompe todo tipo de relación. No, y el daño que te hace psicológicamente que te relajen con esa situación. Aísla. Es el paciente que llega... Que le ponen apodos. No, y que no quiere hablar. Y lo triste es que generalmente no es él que lo dice. Sí. Llega otra persona llegada a decirle, mire, yo le voy a hacer cita a fulano, él va a venir conmigo, o a fulana, pero él tiene muy mal aliento, pero no le diga nada. ¿Será que no se lo sentirá la persona, no se dará cuenta, una percepción, o no quiere enfrentar el miedo? La vergüenza. La vergüenza. Yo creo que es una de las enfermedades o de las condiciones, porque la halitosis es producida generalmente por una enfermedad, pero es una condición que más aísla, que más avergüenza. Porque cuando llega el mismo paciente diciéndolo, él te lo quiere decir callado, como que nadie lo sepa. Sí. Yo a veces la comparo como con la lepra en tiempos de Jesucristo. Es que él no quiere. Es que él no habla en la oficina con nadie. Es que él habla y hace así, porque él no quiere que el aliento salga. Sí. Doctora, el área de la odontología es una de las áreas más temidas. Un paciente llega con miedo a la vida cuando llega al odontólogo. ¿Cómo usted maneja estas situaciones? ¿Y cuáles son sus consejos que usted daría para que el paciente se calme cuando vaya a la consulta odontológica? Mira, una vez hace mucho tiempo alguien me dijo, y creo que fue mi hermano, ir al odontólogo no duele, lo que duele es no ir. Ciertamente. Entonces, si trabajamos desde la prevención, esa parte es muy importante. Y la otra parte es concientizar a papá y mamá, de que no le digamos al niño cosas en contra del odontólogo. Ay, te va a apoyar, si no te cepillas te va a doler y te va a apoyar. Entiendo. Es como un mito de meter miedo y nosotros somos los cucos. Exactamente. Cambiemos eso, por favor. Y también he escuchado personas que dicen, no, yo nunca he ido al odontólogo, nunca he pasado por allá y no quiero hacerlo y tengo miedo y no quiero hacerlo. ¿Qué pasa cuando tenemos estos casos de gente que nunca han ido al odontólogo? ¿Qué pasa en esa boca, doctora? Mira, hace poco a nosotros nos tocó el caso de una señora que tenía 30 años sin ir al odontólogo. Oh, wow. Pero pánico, que las dos doctoras que le atendieron perdieron como 5 o 6 citas solamente intentando que la señora abriera la boca. Sí. Y el primer factor que nosotros tuvimos que hacer fue controlar al esposo. Usted no venga aquí, o si quieres vaya afuera, espere afuera. Sí. Y incluso esa señora estuvimos a punto de que buscara terapia. Y gracias a Dios se pudo manejar y ella ahora mismo está rehabilitada, súper contenta. Porque fíjate, ella tuvo algo que le estimuló muchísimo a ir, era que tiene un hijo, uno de los hijos se iba a casar, un varón, y claro, ella era la madrina. Quería su diente lindo. Entonces para ella la decía, boda. yo no quiero dañarle la foto a mi hijo. Sí. Y ese fue como el motor que le dio fuerza. Entiendo. Y cuando lo logramos, esta señora abrazó a las dos doctoras, me agradeció a mí, el esposo estaba. Doctora, usted tiene un libro que viene en camino, ese es su nuevo bebé, que se llama Odontología, Salud, Prevención y Sonrisa. Cuénteme acerca de este. Ah, sí, ese es mi bebé, muy pronto lo lanzaré a circular. Sí. Es un libro, mi pasión
dentro de la odontología es la prevención. Sí. Esa es mi pasión. Y es un libro dedicado a pacientes. O sea que va a sacar el primer libro en el país para pacientes. Tú sabes que leyendo, y el doctor Darío Tavera una vez me comentó que la doctora Sofía, ahora se me olvidó el apellido, se llamaba Sofía, la primera mujer dominicana odontóloga. Sí. Ahora no recuerdo el apellido. Hacía pequeños folletos educativos para pacientes. Sí. Y yo le dije, mira qué casualidad, porque yo tengo más de 20 años escribiendo artículos educativos para pacientes. Sí. Antes lo escribía en periódicos de circulación nacional, aún continúo, pero durante la pandemia entonces empecé con los Instagram Live. Sí. Y de repente dije, todo este material no puede quedarse perdido. Y cuando empecé a recopilar, la verdad que hay como para 3 o 4 tomos, pero vamos a seleccionar. Todo de prevención, doctora. Todo de prevención y para pacientes. Pero me imagino que es por tema que lo tiene seccionado. Este va a tener 8 capítulos, Ajá. donde está uno claro, mujer y salud oral, pues tú sabes que nosotros tenemos los acentos hormonales que no nos ayudan en esa situación. Sí, están los malos hábitos, Oh, perfecto. está la alimentación, Ujú. la higiene, entonces ahí lo divido en cepillo dental, pasta y esa serie de los colutorios y todos esos otros elementos. Ujú. Hay un subcapítulo, vamos a decir, del hombre y la salud, las visitas al odontopediatra, Sí. pero es que es un mundo, la prevención es un mundo y en todas las áreas de la salud, en todas, tú puedes prevenir y en todas las etapas de la vida es diferente. Sí, yo le iba a preguntar, porque acabo de mencionar hombre y mujer, ¿la prevención tiene un comportamiento diferente en el hombre y en la mujer? ¿Es diferente? Sí, es diferente. En el caso de la salud oral es Ajá. muy diferente. Tú Ok. sabes que hay mujeres que incluso con cada ciclo menstrual tienen una inflamación gingival Entiendo. por el cambio fuerte hormonal y eso Sí. no pasa en el hombre. Sí. Un hombre de 60 años no tiene serostomía o hiposalivación y nosotras sí, Sí. por el fuerte cambio hormonal. Ujú. Y una hiposalivación o una serostomía me puede llevar a tener hasta fisura por la resequedad. Claro. Yo no puedo alimentarme con lo mismo porque me molesta, entonces yo tengo que saber que existen colutorios para eso. Entiendo. Es muy diferente. Sí, y en el caso de los hombres, ¿cuáles serían estas manifestaciones más comunes de bucales que se tengan? En nuestro país, por ejemplo, Ajá. hay mayor uso de alcohol y tabaco en hombres que en mujeres. Sí, ciertamente. Entonces, hay mayor predisposición simplemente por eso a problemas periodontales, incluso a lesiones cancerígenas. Sí. Entonces, eso es diferente. Ujú. También hay mayor cantidad de visita en cuanto a prevención de la mujer que del hombre. Estamos hablando de República Dominicana. Sí. Entonces, eso cambia. Entiendo. Hay sí algo que me acaba de hacer ruido porque mencionó el cigarrillo y estamos viendo el uso de vapes en adolescentes y en adultos jóvenes. Y otro tipo de drogas. Sí, que también ¿cómo me afecta esto que quizás, por eso es que se están viendo tantas situaciones que antes no se veían? Quizás serían estas las que están afectando y por eso hay tantos niños, jóvenes que ya están teniendo problemas periodontales. Sí, todas esas sustancias del tabaco. Bueno, ya el tabaquismo es una enfermedad. Es una enfermedad, exacto. Ya Sí. se sabe que es una enfermedad. Producen alteraciones celulares a nivel de encía. Sí. Y por eso incluso esas alteraciones celulares pueden predisponer al cáncer. Ujú. O sea, eso es una realidad y está documentado científicamente. Sí. Y como que es una combinación perfecta, yo no sé por qué, cuando la gente fuma, bebe alcohol. Sí, ciertamente. No sé, sí. Como que uno van acompañado del otro, pero también, por ejemplo, estamos teniendo estos vapes que dicen que no hacen nada, que no, que es para yo dejar el cigarrillo. Esto tiene algo, tiene alguna lógica. También está eso. la alta temperatura que se somete al tejido blando. Por ejemplo, sabemos que luego de una cirugía yo no puedo someter ese tejido blando a alta temperatura. Sí, sí, y ahí me entiendo. pasa con eso. Sí. Bueno, doctora, lastimosamente se nos ha acabado el tiempo, que se fue bastante rapidito, pero tiene ahora las cámaras. 1, para dejarme un consejo a la población respecto a su prevención en higiene oral. Y 2, para que dé sus redes y sus contactos.
Perfecto. Lo primero que yo le voy a decir a cada persona, a cada paciente que nos escucha, que somos todo, que la prevención inicia en casa. Sana alimentación, correcta higiene y visita periódica al dentista. Y también quiero decirle que estoy para servirle ante cualquier pregunta, odontodonrd, @odontodonrd. Y voy a aprovechar que me sigan en esas redes sociales, en el podcast de Odontodon Contigo, que es completamente para pacientes, igual que con nuestro Instagram. Todo para pacientes. Doctor, ¿y su libro cuándo lo tendremos? ¿La población? El 18 de julio. Cuento con tu presencia y también para los pacientes que estén interesados. Doctora, de verdad que ha sido un placer haberla tenido hoy en nuestro programa inmenso. Espero que se repita la visita con uno de esos capítulos de prevención. Claro. Esto ha sido todo por hoy en su programa Hablemos de Salud y hasta un próximo encuentro. Se despide Jessica Álvarez.